Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar aquí en tu especial amor y te cuento que si quieres saber de economía puedes ir al tarot semanal o de jueves. Bueno, hoy tu lectura la abre el arcángel Ariel. Te recuerdo que yo también soy Sagi ascendente, entonces me encanta estar aquí. El arcángel Ariel te dice: reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás allí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Mira que es un mensaje bien bonito, a pesar de que esta es una lectura de amor. Tus guías quisieron tratar este tema hoy contigo y recordarte que debes estar siempre seguro de que tus necesidades están cubiertas, porque Dios, la fuente, tu verdadero proveedor, es el dueño de todo y tú también. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: yo soy abundancia, ¿ok? Porque cuando tú escribes estas cosas y las decretas, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder en tu vida, ¿sí? Entonces, día a día con ello elevamos tu vibración y así atraemos mejores cosas para ti y los tuyos. Bueno, bendigo tu vida, bendigo tu camino y te recuerdo que te quiero mucho. También te invito a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y mi descripción están mis datos de contacto. La lectura de hoy tiene 3 partes. Energía, luego vemos solteros y luego vemos conexiones. El ángel Cupido te dice: el amor tocará tu puerta, pero tendrás que elegir entre 2 personas para un resultado próspero. ¡Wow! Creo que hoy nuestros guías definitivamente están muy conectados con el tema y te están diciendo: oye, vas a tener opciones que elegir, ¿sí? Y elegir con mucha sabiduría, con mucho discernimiento. Me dice que energéticamente tu parte del amor va a estar como tan fuerte, tu ángel, tu sexapil, que vas a estar teniendo varias opciones. El Elohim de las aguas te dice: energía de protección, lealtad y generosidad va a estar rodeando tu vida. Entonces me parece súper bonito porque siento que, te siento como muy deslumbrante, como vibrando muy alto. Uy, se me enchinó la piel diciéndoles esto, pero sí, los próximos días van a estar vibrando súper alto y esto es resultado de que muchos de ustedes ya están haciendo procesos espirituales bien bonitos. Bueno, pasamos al tema. Me dice si puedes hacer como sanación, limpieza o armonización con cuarzos, estaría bien. También trabaja chakra de la garganta, ¿sabes? Te ayudaría muchísimo, sobre todo porque hay muchas cosas pendientes por decir. Bueno, pasamos a amor. Te invito a suscribirte y activar la campanita. Esencia de romero para ti también. O romero, o infusiones de romero, o baños con romero. Iniciales importantes estos días en el amor: la G, la Z, la C, la S y la M o W. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen. Te invitamos a suscribirte. Bueno. Signos importantes estos días: Géminis, Acuario, Sagitario, y en este caso guíense por su ascendente o su Venus, Escorpio y Leo. Esta primera lectura es para los que están solteros. Luego vienen los solteros, son los que no salen con nadie.
ni tienen ningún tipo de vínculo o conexión con alguien. Bueno, tú en este momento prefieres que te hablen de temas profesionales, de salir, de viajar, de amigos, del gimnasio, del fútbol, de lo que sea, pero no de amor. O sea, esta carta me habla acerca de una gran tristeza que ha generado este tema en tu vida. Y aunque ya no sientes nada por tu ex, o sea, siento que una persona te dejó como tan lastimado, tan herida o herido, que definitivamente tú con este tema nada que ver. O sea, sin embargo, mira que justo al lado te aparece la carta del 9 de copas, que es una carta de paz, de tranquilidad, de sanación. De hecho, esta persona aquí está con los brazos cruzados, ¿no? Como en una posición muy de defensa, como muy de protección. Y te dicen tus guías, tranquilo o tranquila, es comprensible que en este momento tú no quieras salir, no quieras salir de la burbuja de protección donde estás. Mira que esta carta de aquí de la emperatriz invertida me dice que tu expareja usó como su poder, como que te manipuló a ti o manipuló a personas y literal fue como que te destruyó. Afortunadamente sale la carta del sacerdote y esta es una carta de espiritualidad. Entonces me dice primero hay que hacer un proceso espiritual de sanación antes de ir a pensar que digamos como que se puede ya estar listo para otra relación. Me dice que tu parte espiritual, familiar o generacional hay que sanarla en estos temas. Porque algunos de ustedes pertenecen a familias en las cuales, digamos como que abundan las relaciones infelices o relaciones que se rompen, ¿sí? Entonces, que sanes esa parte y me habla acerca del linaje paterno, ¿sí? Bueno, pasamos a la parte de las relaciones de las personas que tienen personas especiales, ¿ok? Estén juntos o separados. Os invitamos igualmente a suscribirse ya mismo y activar la campanita. Bueno, quiero ver. Bueno, aquí hay una persona que te piensa con muchísima nostalgia y esto es básicamente lo que nos representa la carta del 6 de copas, esta carta que está aquí, ¿sí? Entonces, mira que es una carta que me dice alguien además no solamente extraña como esa parte sentimental a tu lado, sino que también te extraña o te desea sexualmente. Esta persona te piensa muchísimo y es alguien que va a comunicarse contigo. Esta carta de este 2 me habla acerca de mensajes, ¿sí? Bueno, cuando uno estudia el manual, te dicen como de que puede ser una carta o telegrama, ¿no? Pero pues ya no mandamos eso. Entonces puede ser que se comunique a través de mensaje de texto. Pienso que esto lo va a hacer como, incluso puede escribirte como con una especie de excusa, pero en general pues lo va a hacer como para tantear el terreno, ver cómo estás tú y sobre todo es una persona que tiene ánimo de reconciliación, porque me sale la carta de la templanza. Esta es una carta que también me indica que ustedes dos como pareja pueden superar esta situación, que si están distantes realmente es algo que se va a superar y que afortunadamente todo esto los va a llevar a forjar el carácter, su personalidad individual, pero también la personalidad que uno crea como pareja. La carta de la estrella me habla acerca de iluminación, de muchos temas que están allí como pendientes, malentendidos o situaciones que de pronto no se han hablado previamente, que se van a aclarar y que se van a aclarar afortunadamente para bien. En especial temas que tienen que ver con inseguridades o desconfianzas relacionadas al pasado. Bueno, entonces para que lo tengas súper presente porque realmente pienso que
Bueno, son cuestiones que se van a aclarar especialmente lo relacionado a dudas, a inseguridades o a desconfianza acerca de su persona especial. Pero entonces yo pienso que la verdad sí se aproximan muy buenos días, porque esta persona te extraña y pienso que viene en son de paz y en son de hacer las cosas bien. Bueno, veamos qué te dice el oráculo en este momento y te dice: llévate a ti mismo de cita, entonces necesitas también sacar un tiempo para estar contigo mismo. Bueno, quiero que ya mismo vayas a la meditación para traer paz, amor y abundancia y luego vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Capricornio. Te envío un abrazo enorme, te quiero mucho, recuerda suscribirte, activar la campanita, darnos un like y bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.